Estimados, bienvenidos a este video tutorial sobre mediciones mediante osciloscopio en los sensores ST, IAT, CKP y CMP. Justamente está apuntada esta cápsula a los sensores que se han estado explicando en clases, pero esta vez, ¿cierto?, vamos a utilizar el instrumento de medición, nuestro osciloscopio, para realizar las múltiples capturas de las señales características de estos sensores. Lo primero, antes de ver el contenido, ¿cierto?, que vamos a desarrollar, es importante volver a recordar que tienes que visualizar el contenido del uso del osciloscopio uso del osciloscopio, ¿cierto?, con todas las características que te permiten utilizar en el osciloscopio que utiliza justamente el simulador, ¿ya? No creas que este osciloscopio es tan solo para lo que usted puede ver en el simulador, sino que en múltiples marcas y de los instrumentos de medición que usted puede comprar basados justamente en estos osciloscopios, la configuración es tremendamente similar, por no decir igual. Por supuesto, esto es un osciloscopio apuntado al punto o rubro automotriz, ¿ya? No es un osciloscopio de laboratorio que está conectado a red domiciliaria. Este es un tipo de osciloscopio que usted puede poner de forma portátil en su vehículo y generar cierto tipo de comprobaciones. Por ende, es la configuración distinta a lo que quizás usted ha apreciado en laboratorios en sede. Dicho sea de paso, los otros puntos, configuraciones y factores son iguales a lo que usted puede realizar con otro tipo de osciloscopio, pero recuerde que esto está apuntado directamente al mundo automotriz. Entonces, para ir realizando nuestras mediciones, tanto en este caso de nuestro sensor ST que tenemos acá, ¿cierto?, nuestro sensor IAT que tenemos aquí, nuestro sensor CKP que tenemos acá y nuestro sensor CMP, ¿cierto? Ya hemos hecho la instancia de ubicarlos, pero debemos generar la configuración adecuada para nuestro osciloscopio, ¿sí? Vuelvo a reiterar, tienes que ver este material que ya está entregado y ahí viene un paso a paso, ¿sí? Viene completamente un paso a paso. Sin embargo, igual me voy a guiar para que veas, ¿cierto?, que si usted mantiene estos mismos puntos en cuestión en la configuración para generar la conexión y posterior generar los ajustes correspondientes de voltaje y tiempo, vamos a poder obtener lo necesario para observar las características de estos sensores en el automóvil. Entonces, lo primero que haré, sacaré mi tablero de instrumento, sacaré un osciloscopio, y vamos a configurar nuestro osciloscopio para medir el primer sensor, que será el ST. Previamente ya se había medido y obtenido. Acá yo me voy saltando pasos, ya que en las cápsulas anteriores se explicó cómo encontrar las magnitudes eléctricas, en este caso su alimentación, que aquí es la que nos va a estar importando. En este caso es, ¿cierto?, nuestro cable de color verde, ¿ya? Cualquier cosa lo puedo volver a corroborar. Si doy contacto, por ejemplo, saco mi multímetro rápidamente y observo su valor de voltaje. En este caso, mi multímetro lo dejaré oculto. Ahora bien,
Para configurar esto, realizaremos los 6 pasos que están puestos, entregados en el documento que previamente ya he cargado, ¿cierto?, en su grupo de Teams. Y lo primero que nos dice es conectar la masa al osciloscopio. Acá, en el osciloscopio, que insisto, en este mismo documento viene descrito, la masa del osciloscopio será justamente este terminal de color negro. Punto número 1. Hemos conectado la masa al osciloscopio. 2. Nos dice conectar la sonda de medición canal 1, canal 2. Canal 1 será el de color rojo y el canal 2 será el de color azul. Para este caso, voy a trabajar para todas las mediciones con el canal número 1. Conecto acá, en el canal número 1, ¿sí?, donde ya previamente habíamos obtenido nuestro valor de alimentación cuando usted desconectaba, ¿cierto? Y que va a hacer referencia ese voltaje cuando ya el sensor tome temperatura. Posterior, nos dice, ya tenemos conectada la sonda de medición, ¿cierto? Y vamos a tener que, paso 3, encender el osciloscopio y ajustar la línea 0 que nos da el osciloscopio. Entonces acá, encendemos ON, y la línea 0 es esta línea que arroja acá. ¿Qué es lo que hacemos acá? En este punto, si seleccionamos canal 1, que es el canal que está en cuestión, que nosotros, ¿cierto?, vamos a estar viendo, ¿ya? Nosotros podemos mover con estas flechas que están tanto, ¿cierto?, vertical y horizontal. Yo puedo bajar la línea 0. De esta manera, obtengo, ¿cierto?, entre comillas, bajo mi señal, bajo la señal, para poder tenerla, entre comillas, más definida, ¿sí? O al menos al centro del oscilograma. Posterior, nos dice ajustar sensibilidad, tensión, ajustar la base del tiempo. Pero vamos al paso 4, ajustar sensibilidad. Acá en el mismo PPT entregado, aparte de tener el paso a paso, cómo generar la conexión, fíjense que está todo en GIF, vea lo posterior en presentación, modo presentación, para que lo vean extendido mientras estudian. Viene el conectar el paso a paso, justamente en base a los ajustes que son tremendamente importantes. Y nos va a decir ajuste de sensibilidad o tensión, ¿ya? Que es ajustar el voltaje en rigor para poder hacer eso. Y el voltaje son estos botones que están en color vertical. Para el canal 1 es de color rojo, para el canal 2 es de color azul. Con estos botones, ¿cierto?, ajustamos el voltaje, ¿ya? Y con los botones que tenemos acá, que están horizontal, ajustamos el factor o valor de tiempo. Vuelvo a repetir, tienes que ver el documento. Ahí viene todo explicado. Entonces, nos dice acá, existen dos ajustes básicos que se dan en base a lo que es el voltaje, ajustar el voltaje del osciloscopio. Y nos va a decir, el primer ajuste básico es para los sensores, cuya configuración es habitual de 1 volt por división. Fíjense que por defecto arroja 1 volt por división. Al lado de esto nos da el factor o valor, ¿cierto?, de el tiempo, 10 milisegundos. Para esto, nos fijamos ahora en la otra configuración. Cambio la PPT y nos dice ajuste de tiempo. Y nos va a decir acá que existen relativamente 2 tipos de ajuste de tiempo, para señales lentas y para señales rápidas. Y por ejemplo, justamente para mis señales lentas es habitual poner 1 segundo por división, 1 segundo. Y justamente los sensores de temperatura entran en esta característica, que son señales lentas, lo cual hay que ajustarlos a 1 segundo por división. Entonces, ¿qué hacemos? Con estos dos botones que están acá, movemos lo que es el factor de tiempo. Y nos dice, ¿cierto?, que tenemos que ajustar a 1 segundo por división. Y en este momento, a pesar que ya hace un buen rato mientras yo voy configurando esto, ya estaba captando nuestro osciloscopio lo que entrega como característica nuestro
sensor. Y doy arranque. Doy arranque. Si nos fijamos, en este momento, lo único que puedo observar es una línea completamente recta. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Con estos sensores de temperatura, es la señal que arrojan estos sensores. No tienen una señal predeterminada, no tienen una señal característica que tenga una forma en particular ni nada. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entiendas. Cualquiera sea estos sensores de temperatura, genera solamente una línea, ¿cierto? Que, insisto, no va a ser tan característica como podría darse en otros tipos de sensores, por ejemplo. Pero si nos fijamos, ¿sí? Y nuevamente te vuelvo a reiterar, en la presentación, en el PPT, sale que este osciloscopio y nuestros osciloscopios, todo osciloscopio, te puede servir como multímetro, porque justamente te permite obtener el valor del voltaje, ¿sí? Por ejemplo, sin necesidad de utilizar el multímetro, el aparato que tenemos acá, nuestro otro instrumento de medición, me está obteniendo el valor de voltaje acá arriba, ¿sí? Lo está obteniendo de forma automática. Luego prácticamente, ¿cierto? Lo da, ¿cierto? Porque ya previamente está seleccionado. Recuerda que usted tiene al apretar el menú, perdón, apretar el tipo de canal a donde esté conectado, vas a tener un menú, ¿ya? En este caso está justamente obteniendo voltaje de corriente directa, ¿ya? Yo vuelvo a apretar esto y me vuelvo a arrojar a esto. Y yo puedo acelerar, por ejemplo, el vehículo. Puedo acelerar el vehículo y fíjense qué va pasando justamente con esta señal, ¿sí? Tiende justamente a bajar completamente porque va a tender a bajar el valor, ¿cierto?, de voltaje que yo estoy teniendo acá. Fíjense que yo dejé de acelerar, se recupera un poco, pero yo vuelvo a acelerar y ahí ya estamos prácticamente a tope. Voy a dejar de acelerar y se va a empezar, entre comillas, un poco a estabilizar. Voy a subir un poco la señal. Para hacer eso, ya está seleccionado en el canal 1 y ocupo los botones acá que están de forma vertical y puedo, ¿cierto?, subir la señal correspondiente. Ahí puedo obtener justamente eso. O sea, en rigor, fuimos bajando, ¿cierto?, el voltaje en ese punto. Ya estamos pasados los 80 grados Celsius y justamente, ¿cierto?, ha pasado esto, ¿sí? El voltaje bajó, fíjense, ya recuerden que este sensor se aumenta su temperatura, baja su resistencia y también baja su voltaje. O sea, estamos en un voltaje tremendamente bajo. Vamos a ver si, por ejemplo, puede bajar un poco más. Lo tiende a bajar un poco más, pero prácticamente se mantiene ahí. Poco y nada se nota. Poco y nada se nota. Vamos a replicar esta misma prueba, ¿cierto? Desde un principio. Voy a volver a actualizar. La volveré a repetir para que te llame la atención justamente lo que hace. ¿Ya? Lo haré más rápido los pasos porque me interesa avanzar con los otros sensores. Conectamos rápidamente nuestra masa. Ya sabemos que el cable verde es la que corresponde, ¿cierto?, el que nos va a dar información de este sensor. Encendemos. Ajustamos la línea 0. Por defecto siempre aparece el canal 1, aparte los tenemos conectados. Bajo hacia acá. Voy a mover esa señal de trigger hacia arriba. No quiero que interrumpa algo. Vuelvo con el canal 1 acá. Y vuelvo a tener que los 3, y algo, ¿cierto?, cuando ya tenemos conectado nuestro sensor. Si yo, por ejemplo, desconecto esto, fíjense cómo aumentó el voltaje. ¿Ya? ¿Por qué aumentó el voltaje? Porque me está obteniendo los 5 volts de alimentación. Recuerden que esto es lo que alimenta la unidad de control del sensor. Entonces, ahí lo vuelvo a conectar, bajo su valor de voltaje. Recuerden que esta vez están conectadas con base a la resistencia.
y procedo a dar arranque. Doy arranque y recordemos que este sensor, la idea es que usted lo acelere para que vea que a medida que baje el voltaje acá, va a caer de a poco su señal. Fíjense que va cayendo paulatinamente la señal. ¿Por qué? Porque voy aumentando la temperatura del refrigerante. Cae la temperatura del refrigerante, baja el valor de resistencia de nuestro sensor y cae el voltaje, como previamente ya se había explicado. De esa manera usted puede probar con un osciloscopio estos sensores. ¿Ya? Este tipo de señal que es totalmente, que no tiene forma entonces característica, se les tenderá a llamar señales indeterminadas. No tenemos una forma característica que nos proceda, ¿cierto?, a decir que, por ejemplo, esa señal corresponde a un sensor de temperatura, por ejemplo, en este caso, ST. ¿Sí? Voy a cortar contacto. Voy a cortar contacto. Y, ¿cierto?, voy a proceder a obtener nuevamente estos valores. Volví a conectar acá. Recuerden, me salté algunos pasos, tan solo para que tú fueras viendo rápidamente esto. Vuelvo a ajustar. Recordemos que el tiempo aquí no lo había ajustado previamente. En la segunda prueba, idealmente para estos sensores, según lo que sale en el documento, tiene que ser de 1 segundo por división y 1 volt por división. Ahora, hay que entender esto. Este es el primer ajuste que te sugiere el documento. ¿Ya? No significa que usted no lo quiera o después lo pueda modificar, porque cada uno de ustedes, cuando estén mirando esto, cada uno puede graficar como usted quiera, como usted les sea más sencillo observar. Eso es la cuestión que se da justamente y eso es lo que nos importa. ¿Sí? Voy a volver a actualizar. Y esta vez voy a medir el sensor IAT, que va a pasar exactamente lo mismo, pero con una gran diferencia. Ocupo nuestro tablero de instrumentos, nuestro osciloscopio, y el IAT tiene la misma configuración que se había dicho previamente. Conecto a la conexión a masa. En videos anteriores ya habíamos determinado que el cable de color marrón, ¿cierto?, era nuestra alimentación que se estaba dando al sensor. Voy a volver a corroborar. Y ahí efectivamente es el cable de color marrón en nuestra alimentación. Entonces, conecto mi osciloscopio, enciendo, veo la línea 0 que corresponde de acá, bajo un poco acá, luego pondré al medio la señal, ajusto el voltaje y el tiempo. Vuelvo a insistir. Empiezo a 1 segundo y vamos a dar arranque a nuestro vehículo. Si nos fijamos con este sensor, ¿sí?, ya tenemos nuevamente esta señal predeterminada, ¿cierto? Una señal indefinida, no tiene una forma característica nada. Recuerde que usted puede ajustar los voltajes acá, pero como es una línea, no veo nada más que solamente una línea en forma horizontal. Lo mismo pasa con el tiempo. Lo mismo sucede con el tiempo. ¿Sí? Solamente voy a ver esto, hice un poco más rápida, pero en cuestión no veo nada más que sea o algo distinto. Entonces, fíjense que voy a proceder a acelerar el vehículo. A ver si tenemos alguna variación en este sensor. Y no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué no ocurre absolutamente nada? Porque en rigor, recordemos que este sensor IAT, sensor de temperatura de aire de admisión, funciona igual que el ST, pero con la diferencia que este sensor, ¿cierto?, capta la temperatura del aire de admisión. Lo cual, como el aire, o el aire, digamos, en base a lo que estamos viendo en el simulador, no cambia, no hay una condición
digámoslo así, climática que haga que cambie el aire, la temperatura del aire, no cambia el valor de la resistencia. Y si no cambia el valor de la resistencia de nuestro sensor, no hay variación del voltaje. Por ende, el voltaje queda completamente cerrado. Es lo mismo que ustedes midieron anteriormente con los multímetros. ¿Sí? Por ende, aunque por más que yo quiera acelerar el auto y ver alguna referencia en este sensor, no observaré nada, no hay nada, no tiene nada característico, porque mi voltaje no varía. Eso es fundamental que ustedes lo entiendan y den como respuesta en base a la instancia de la evaluación. Entonces ahí, ¿cierto? Ya tenemos dos sensores en base a su señal para utilizar, ¿cierto?, nuestro famoso osciloscopio. Ahora bien, usted también se puede dar cuenta, dando contacto, que en sistema diagnóstico, como ya previamente se ha mostrado, identificamos vehículo, sistema, gestión del motor, información, esquema eléctrico. Usted al presionar encima de los sensores que usted quiera medir, te dirá dónde, o sea, te dirá alimentaciones, te dirá dónde está ubicado y te dirá, por ejemplo, el oscilograma que tiene dicho sensor. Por ejemplo, el que vamos a proceder a medir ahora nos va a decir que está, ¿cierto? Nos va a decir, bueno, nuestro sensor inductivo, CKP, ya, su señal característica, que el escáner te sugiere que usted lo obtenga a 2 volts por división, ya, a 2 milisegundos por división, o sea, por factor de tiempo y voltaje, ya, y nos dice incluso que en qué pin ustedes pueden encontrar dicha señal. Yo voy a obviar un poco esa información y lo haré desde cero acá. Entonces, ocupo el osciloscopio, conecto la masa nuevamente, ¿sí? Y aquí, según lo que nosotros ya habíamos visto anteriormente, habíamos determinado que el cable de color verde, cuando usted lo desenchufaba, era el que nos daba un factor de positivo, que era para, entre comillas, entender que el sensor está puesto, determina una posición que después el sensor cuando empieza a funcionar, ese voltaje prácticamente se va a establecer en base a lo que genera el famoso, ¿cierto?, sensor tipo inductivo. Y en rigor, nos vamos a dar cuenta que yo al conectar el canal 1 en el que nos había arrojado anteriormente, ¿cierto?, nuestro voltaje, yo al encender acá, enciendo, voy a ajustar la línea 0, que esta es la línea 0. Recuerda que estoy haciendo los pasos a pasos que me sugiere la misma presentación que les entregué. Ahí tenemos la línea 0, ¿sí? Después me decía, para los sensores, ¿cierto? Bueno, todos los sensores tenemos un volt al menos para poder ajustarlo. Fíjense que lo hace por defecto. Está ajustado en un volt. Y posterior nos dice el factor del tiempo, que nos dice que para señales rápidas se ajusta 10 milisegundos. Y ahí entre ellos está el CKP y el CMP. Entonces vamos a seguir la misma idea. 10 milisegundos. Entonces, el tiempo lo ajustamos acá. Ahí, vuelvo a reiterar, esto es tan solo la primera muestra, ¿ya?, para empezar a capturar la señal. No quiere decir que usted se quede todo el rato con esta configuración, ¿cierto? Ya que usted puede ajustar a su voluntad la señal. El asunto es que usted la puede interpretar, que eso es lo importante con el osciloscopio, lo cual que usted con el multímetro no lo puede hacer, no te permite hacerlo. ¿Sí? Con el multímetro usted solamente verá una magnitud eléctrica, un valor numérico, pero no verá una condición, porque no puede observar. El osciloscopio es más completo, porque te permite observar y te permite obtener el valor de voltaje también. ¿Sí? Entonces,
otro punto importante es justamente ahora echar a andar. Si damos arranque y tiendo a acelerar, no obtengo valor. Obtengo un valor, nada acá en esta vía de conexión. ¿Sí? Lo cual ¿significa que esto esté mal? No. Lo que sucede es que en rigor es por el cable anaranjado, por ese punto, o sea, por el cable previamente ya dispuesto como negativo en este sensor, es por donde genera la señal. ¿Sí? O sea, no puedes decir necesariamente que el que ya habíamos determinado como positivo al principio, porque solo ser positivo va a ser el que corresponde a lo que se va a generar en base a la señal, sino que en este sensor se caracteriza porque sea por el lado negativo, lo cual también te lo corrobora el sistema de diagnóstico, que si usted aprieta nuevamente sistemas, gestión del motor, información, esquema eléctrico, apretamos donde aparece sensor de posición de cigüeñal, nos dirá esto: la señal característica y la condición. Cuando el motor está en ralentí, ahí está el voltaje por división y el tiempo por división, y nos dice relativo a masa en el pin número 1. Nos dice que está justamente con la masa, o sea, es un negativo. Ahora bien, me arrojo hacia más atrás, nos podemos dar cuenta que acá está nuestro sensor. ¿Cómo sé yo que es ese sensor? Porque está el 39 adosado, ¿cierto? El 39, sensor de posición de cigüeñal. Me fijo acá y está el 39. Y el cable de color anaranjado es el número 1. Y justamente es ese que nos dice que de aquí usted obtiene la señal. ¿Ya? Vuelvo a reiterar. Si usted no tuviera el esquemático eléctrico del auto, en un auto real, pero sí tienes un osciloscopio, ¿ya? Y es de 2 vías de conexión, nuestro sensor, en este caso tipo inductivo, ¿cierto? Usted tiene que pinchar y obtener la señal característica del sensor, que eso es lo que nos va a estar importando dentro de esto, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, tenemos esta señal, se ven puras rayas, no se ve definido, ¿ya? Y eso es lo que les decía, o sea, aquí necesitamos ver lo más definidamente posible nuestro sensor, ¿ya? El escáner ya te daba una posibilidad, por ejemplo, para que usted lo pudiera ver más gráfico, ¿sí? Aún así, si usted no lo quisiera ver de esa manera, la idea, insisto, que usted pueda ver y notar, por ejemplo, el diente faltante, el diente que le falta o los dientes que le faltan a la rueda dentada, rueda fónica de nuestro sensor. Perdón, de nuestra rueda, ¿cierto? Valga la redundancia, para que el sensor la pueda capturar. Entonces ajustamos acá, vamos a ajustar el valor de tiempo, perdón, de voltaje y tiempo, según corresponda. Ajustamos el valor, por ejemplo, a 2 volt y voy a ajustar el tiempo. Aproximadamente, por ejemplo, a 2 milisegundos. Y voy a dejar nuestra señal al centro. Aprieto trigger, que es un botón dentro de los pasos que se asocian acá. El último punto, cuando dice ajuste de disparo, cuando lo leas acá, justamente es el trigger, que dicho sea paso, ¿cierto? Lo vamos a ver qué es lo que hace. Cuando usted aprieta trigger, estoy por ejemplo en canal 1 y aprieto trigger, puedo bajar este punto y sin necesidad de congelar, por ejemplo, que ahí lo congelo, ¿ya? Yo puedo ver la característica de esta señal en tiempo real, pero detenida. Fíjense. Yo acelero el auto y veo cómo fluctúa la señal.
cómo fluctúa la señal. Y va a ir fluctuando en base a su amplitud. Recuerda que la señal, si a medida que se va agrandando, va de forma vertical, estamos viendo la amplitud de la señal. Pero también existe una variación importante con su frecuencia. ¿Y por qué lo toma en consideración? Recordemos que la unidad de control determina la velocidad del motor en base a la frecuencia del voltaje AC generado. Lo cual, ¿cierto? Por ejemplo, lo que yo estoy obteniendo acá arriba es un voltaje DC que en rigor no es el real. Si yo aprieto acá, voy a cambiar a voltaje AC y ahí te da esa otra opción para que usted lo pueda configurar. Y ahí tenemos el voltaje AC. Y justamente podemos acelerar y observar la variación de voltaje. Entre más acelero, más voltaje AC genero. Dejo acelerar y ahí aparece, ¿cierto?, nuestra señal característica. Recordemos que este es el diente o los dientes faltantes de nuestra rueda fónica, ¿ya? Y cada uno de estos pics que estamos viendo acá, de esta señal característica hacia los lados, para allí y para acá, es cada diente que tiene la rueda dentada que el sensor está captando. De esa manera, entonces, usted puede justamente ahí capturar nuestra señal. Si yo vuelvo a apretar trigger, fíjense que yo bajé posibilidad. También puedo ver tranquilamente lo que va pasando con mi señal del CKP. Ahí está. Recuerda, cada uno de estos dientes que están acá son los dientes de la rueda fónica. La señal más grande es porque falta uno o dos dientes dependiendo de la rueda fónica que tenga el vehículo. En rigor, generalmente son dos dientes que se le tiende a sacar para poder obtener esa señal característica. ¿Sí? Desconectaré esto, volveré a sacar el osciloscopio y esta vez voy a obtener, voy a detener el vehículo, esta vez voy a obtener la señal del CMP. Señal del CMP. Entonces, en esta señal, recordemos, previamente ya se había dicho, cápsulas anteriores, que el cable de color gris es nuestra señal a medir. Y recordemos que esta señal, la que genera los sensores tipo efecto Hall, son cuadráticas digitales. ¿Sí? Por ende, tomamos nuestro osciloscopio, volvemos a ejecutar la acción. Número 1, conectamos la masa. 2, recuerda que yo previamente ya había medido en cápsulas anteriores que el cable de color gris es nuestra masa. Lo conecto. 3, enciendo nuestro osciloscopio y ahí está la línea 0. Moveré estos botones en forma vertical. Idealmente empezar a mirar desde acá abajo, es lo que te sugiere el documento que te entregué, el PPT. Posterior ajustamos la base de tiempo y voltaje, o voltaje y tiempo. Y recordemos que nos sugiere empezar con los sensores desde 1 volt por división. Ajustamos 1 volt por división, 1 volt por división, y el tiempo, recordemos que esta es o entra en la categoría una señal rápida, nos pide que para estas señales rápidas hay que ajustar a 10 milisegundos por división. Y ajustamos. Tiempo, movemos estos botones con tiempo y ponemos a 10 milisegundos por división. Ahí está. ¿Sí? Y ahora, ¿cierto? Bueno, recordemos que este sensor trabaja con voltaje continuo. Y voy a aprovechar el mismo osciloscopio para que me capte ese voltaje continuo acá, lo cual aprieto canal 1 y aprieto VDC o voltaje de corriente directa. Y ahí va a aparecer, ¿cierto?
Y ahora no nos queda más que dar arranque y obtener la señal característica. Muevo un poco el trigger hacia allá, ¿cierto? Y ahí está la señal característica de nuestro sensor CMP tipo efecto Hall. De esta manera, usted ya empieza, ¿cierto?, a obtener esto. Recuerda que aquí ya veo esa señal característica cuadrada, pero yo puedo ver o intentar verla más definidamente. ¿Ya? Esto no es una regla general. La idea es que usted, si esto sea o esté lo más cómodo posible para obtener dicha señal más prontamente. Con esto, ¿cierto? Yo aprieto nuevamente Channel, voy a tratar de subir la señal, la pondré en el medio para poder observarla. Puedo jugar nuevamente con el valor de tiempo, perdón, con el valor de voltaje y tiempo también, según lo que yo quiera ver. Aprieto el trigger otra vez y me puedo mover hacia acá, ¿cierto? Y recuerda que podemos mover nuestra señal para donde nosotros queramos sin necesidad de congelar nuestra imagen. O sea, sin que sea una fotografía, sino que tan solo, ¿cierto?, verla en instancia real. ¿Por qué? Porque esto yo lo acelero y va cambiando solamente este factor que estamos viendo acá. Entonces, si usted se fija, acá nuestro voltaje no varía, no entra a variar, ¿sí? Pero su señal, ¿cierto?, varía, va pasando mucho más rápida dentro de ese tramo. Entonces, de esa manera, capturamos justamente nuestra señal del sensor CMP tipo efecto Hall. Vuelvo a reiterar, todo esto, para poder llevarlo a cabo, es importantísimo que veas esta presentación del uso del osciloscopio, ¿ya? Es una herramienta más que necesaria para nosotros como técnicos, ¿sí? Está abarcado desde muchos puntos, te explica todas las mediciones que usted puede hacer, todas las opciones que usted puede hacer, ¿ya? Para que pueda medir y, por supuesto, ustedes ejecutar todo lo que así deseen dentro de él. Ahora solo te queda, ¿cierto?, repasar, por supuesto, y lo vuelvo a reiterar, esto es un tutorial que no quita que usted deba estudiar los documentos ya entregados. Sensores termorresistivos, sensores CKP, CMP, ¿cierto?, en base a sus principios de funcionamiento, tipo efecto Hall, tipo inductivo, uso del osciloscopio y llevarlo a cabo a través de la simulación. Espero entonces que el contenido que hayas visto, ojalá te sirva para estudiar. Ya tienes que preparar esta instancia práctica, ¿cierto? Y, insisto, te dará muchas herramientas para encontrar diversos problemas y problemas, ¿cierto?, y características que se dan en base a estos sensores, ¿ya? Ojalá que te haya quedado lo más claro posible, ¿cierto? Y cualquier duda y consulta posterior me la puedes hacer. Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós.